Bueno. Atlètic de Madrid 3, Manresa 1. I el Camp B, l'Espanyol ha guanyat 3-2 al Balaguer amb un partit molt intens. Anava pel davant el Balaguer 2-0, però l'Espanyol ha remuntat en els últims minuts i ha acabat guanyant 3-2. Un partit molt maco, com tots els que estem veient avui aquí a la Copa Vila. Estem esperant ara el capi de l'Espanyol que vingui aquí a la zona mixta per l'entrevista. Bueno, aquí estic amb l'Aniol, capità del Reial Club Deportiu Espanyol. Com ha anat això, Aniol? Bé, un partit difícil, però bueno, l'hem guanyat. Molt bé. 2-0, però us heu posat les piles i heu acabat remuntant. Bé, Què, esteu disfrutant de l'experiència o què? Us agrada aquest torneig a la Copa Vila? sí, molt, una experiència molt maca. Aniol, pues un fort aplaudiment per l'Aniol i l'Espanyol que ha guanyat 3-2. I continuem. Ara al Camp B tenim l'Andorra contra el Corbera i al Camp A tenim el Madrid contra el València. Donem-li un fort escalf al Corbera. Vinga, els anfitrions. Força el Corbera. Encara que surtis del fang, que som flipants, els totalitats importants, que pots tenir molts teus pors, que t'estima molt, però no pots fer Viene aquí, no se le paga por el Google. Darlo un toque. Que suave. Es para hornear, Es profe de Corbera, o sea, es el que juega más en casa que nadie. Mira que le he dicho, bro, con Andorra de negro no. Si es que bo. No, es tío de... Si yo soy profe, tío. Aquí. Vale, chicos, ¿algo que vas a ver? ¿De aquí, morro? Bueno, el sol está luciendo, ha parado el viento y la temperatura es espectacular para el fútbol y para disfrutar de la Copa Vila. ¡Vamos ahí!
Ja el coneixem.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un còctel ben sencer que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un còctel ben sencer que ha mogut. Bueno, un bon aplaudiment pel Corbera. Ha pogut ser Andorra 7, Corbera 0. I el que va empat a 1 entre el Madrid i el València. Ara tindrem unes declaracions aquí del míster del València. Bueno, Luis, ¿cómo ha ido la experiencia aquí en el torneo Copa Vila de Corbera? A ver, en cuanto a organización, en cuanto al torneo nivel, muy bien, excepcional. Ya no sigo jugando, pero no sé si va a poder ser. Bueno, hemos visto un buen partido ahora contra el Madrid, empate a 1, habéis estado ahí, pero al final el segundo se ha resistido. Sí, a ver, al final, aquí en este juego tienes que hacer las cosas bien, tienes que tener siempre ese puntito de fortuna, que creo que hoy no hemos tenido. Ya está, contento por el trabajo de los chavales, de menos a más, adaptándose al partido, 25 minutos buenos, y nada, seguir jugando, y ya me sido la próxima un pelín más de suerte, hoy no se me ha dado. Pues venga, enhorabuena, Lluís, un fuerte abrazo. Lluís, l'entrenador del València, un fort aplaudiment pel València i pel Lluís. ¿Dónde está el del pito?
guarda, ya hay dos. Cójale uno que te lo quiero robar. Sí, uno para ti. Tú, pistolero.
la zona mixta a l'entrenador de l'Espanyol, que ens dirà unes parauletes. Bueno, aquí tenemos a Toni, entrenador del Español, o sea, 3 partidos, 3 victorias y para cuartos, ¿no? Sí, bueno, muy contentos, muy orgullosos por el trabajo del equipo y como dice nuestro lema, orgullo, pasión, sacrificio, y esto nos hace pues mejorar día a día. Perfecto, ¿cómo os habéis visto? Habéis empezado así, pero después la cosa ha ido mejorando. El segundo partido he visto que ha costado un poquillo, con remontada incluida, y ahora el tercero, ahí también pidiendo la hora casi, ¿no? Sí, bueno, es algo positivo ir de menos a más en los torneos. El primer partido hemos estado bastante bien, el segundo hemos encajado un gol bastante tempranero que nos ha condicionado un poco el estado anímico, pero el equipo se ha repuesto positivamente, hemos remontado el partido y este partido pues ha sido un auténtico espectáculo. A seguir así. Perfecto, enhorabuena y venga, nos vemos en cuartos. Un fort aplaudiment pel Toni, entrenador de l'Espanyol, que ja està quarts, classificat. I en breu continuem. Bueno, y ahora todo seguido tendremos los partidos de consolación. Tendremos en el campo A Valencia contra Andorra y en el campo B tenemos a al Corbera contra el Balaguer, los anfitriones. Ya se despedirán del torneo, pero con la cabeza muy alta, habiendo disfrutado y habiendo hecho un torneazo y un partido increíble. Un fuerte aplauso para el Corbera. Pues res, família, ja començarem en breu. Aquí tenim ja els equips preparats. Partit de consolació entre els quarts. Això va continuant. Com estem per aquí les grades? Estem bé, família? ¿Estamos bien en las gradas? Así me gusta. Falta un poco a veces ya cuando se está jugando. Escucho el sonido de los pájaros, ¿eh? Y esto es lo que no tendría que escuchar. Se tendría que escuchar más el ambiente, el chillido, la animación a estos chavales que lo están dando todo hoy en la 7ª Copa de la Vila de Corbera. Tenemos ya los equipos preparados y en breve empezaremos ya. Partido de consolación, los cuartos. Estos equipos ya se despiden del torneo, pero con la cabeza muy alta porque lo han dado todo, lo han disfrutado y han hecho unos auténticos partidazos. O sea que un fuerte aplauso para todos ellos, por favor.
actualitzi, quan queda més actualitzi, eventualment tornes a posar la imatge. Tornes a actualitzar cada Cambio de Viella.
Bueno. S'ha acabat els partits de consolació entre els quals i ara s'acosta cap aquí, a la zona mixta, el Jan, capità del Corbera, que es despedeix malauradament del torneig. Jan, com ha anat el torneig? Com ho has vist? Una experiència inoblidable, no? Jugant contra el Madrid, jugant contra el València, l'Andorra, que espectacular tot, no? Sí, ha sigut guai. Bueno,